Bueno, voy a quitar mi cubrebocas. Ustedes no se lo pueden quitar. Ni modo. Es los privilegios de estar en el podio. Pues gracias por venir, todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí. Y y pues vamos a platicar sobre lo que pasa detrás de Disonancia Mexicana, ¿no? Pero bueno, primero me gustaría un poco presentar quiénes somos. Nosotros somos un estudio de diseño, se llama The Loud Design Studio. Y nos enfocamos, bueno, empezamos o se fundó en Holanda, en Eindhoven, en el 2010. Y, y bueno, hacemos un montón de cosas. Este es el equipo actual, ¿no? Somos ahorita en el estudio. Y bueno, básicamente hacemos tres cosas. La primera es investigación impulsada por el diseño, design research en corto, porque nosotros creemos que podemos generar innovación a través del conocimiento, por eso se nos es importante la parte de investigación. También hacemos diseño de producto, esto también es parte de mi formación es diseño industrial, y también parte del trabajo que hacemos en el estudio va enfocado a producto. Y finalmente hacemos diseño especulativo, que es utilizar herramientas de diseño para generar discusiones que podamos entender mejor el futuro. Y bueno, es un poco lo que hacemos, un poco para quién hemos trabajado, ¿no? Falta por ahí luego de Google, ahorita lo pongo a pensar. Quién nos ha publicado, dónde hemos exhibido o dónde se ha puesto nuestro trabajo a lo largo de estos casi más de 10 años. Y pues bueno, nosotros nos enfocamos a investigar para crear. Creemos que la manera de investigar, que hay muchas maneras de investigar al final del día, lo que tratamos de hacer o lo que nos motiva de hacer esta investigación es poder crear mejor con este tipo de herramientas, ¿no? Un ejemplo es este proyecto que hicimos con una empresa japonesa mexicana que se llama Mirai Innovations, donde además de que les diseñamos el gorrito, que es un gorrito de electroencefalogramas, pues quisimos jugar con ellos, qué tal que utilizando ese gorrito, qué tal si lo usamos para diseñar. Es el gorrito que capta bioseñales, lo conectamos a una computadora con Grasshopper y diseñamos un jarrón, y pues la persona podía manipular el jarrón con la mente, si se relajaba o se concentraba, y con eso podía hacer que creciera o se disminuyera. Y el resultado lo imprimíamos en 3D y pues teníamos un jarrón que literal estaba hecho con la mente, que se hace una locura. Y pues son ese tipo de cosas que no sabemos a dónde van a llegar, pero que de cierta manera pueden retar la tecnología o podemos entender qué podemos hacer con ella, ¿no? Pero la charla de hoy, aunque tiene que ver en cierta manera con tecnología, pues tiene que ver más que ver con nosotros, ¿no? Y es básicamente qué es lo que nos motivó a hacer esta exhibición que ahorita vamos a ir a ver. ¿Sí me escuchan, va? ¿O me acerco aquí? Es que no prendimos el micro. Pero sí me escuchan, ¿no? Digo, pues tampoco no es así como bueno, igual así para no gritar tanto. Perfecto. Yo, bueno, además del estudio, pues, y bueno, como aquí muchos saben, pues también soy educador, profesor de diseño. Y muchas veces, pues, siempre es la pregunta, sobre todo de los estudiantes más jóvenes, de ¿cuál es el diseño mexicano? Porque hay diseño holandés, ¿no? El que tiene como esta característica que es lúdico y seco, por así decirlo, ¿no? O diseño escandinavo, que es muy funcional, utiliza madera terciada. El diseño italiano, que tiene mucho que ver con esta parte de precisión y la parte de industria, o el diseño americano, ¿no? Que tiene esta parte industrialista. Y si nos damos cuenta en esos cuatro ejemplos, ¿no? Pues son en cierta manera reflejos de las culturas locales. Sobre todo esta pieza, ¿no? De Drog Design o esta de Álvaro Alto. La verdad no sé quién diseñó la moca de Biletti, pero se me hacen de los diseños más lindos que existen en el mundo. O la silla de los Sims, ¿no? Que esperemos todos algún día que nos alcance a comprar una. O comprar una pirata, pero pues de eso no se trata. Pero entonces, pues, ok, si el diseño de un país tiene que ver con su cultura, entonces, ¿cómo sería el diseño en nuestro país, ¿no? Y pues lo primero que uno empieza a hacer es, pues, observar allá afuera, ¿no? Las calles. Voy a regresar un poco a eso porque pasó muy rápido. Como el inspirarnos, ¿no? De lo bonito que es México. Es como un poco el camino fácil, pero también hay otras maneras de buscar inspiración, porque nosotros
de cierta manera somos un poco más libres. Pero, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces, partiendo de la idea de que el diseño es una manifestación cultural de un país, como el fútbol, también si se lo ponen a pensar, pues ¿cómo es el diseño mexicano? Y entonces también empecé a reflexionar en mi propio trabajo. Bueno, ¿hay un estilo o hay un statement de diseño mexicano? Y estas son dos sillas que he diseñado en mi carrera. La primera en el 2013 en Tlacotalpan, en un proyecto que se llama The Chair That Rocks, donde trabajaba con artesanos en Tlacotalpan, en Veracruz. Mi familia es de Veracruz y me fui para allá. Usan mucho la mecedora, entonces quise hacer la mecedora típica, pero con este filtro moderno para que pudiera existir en el lugar, en los hogares contemporáneos de la ciudad y que al final del día es medio blanquear la artesanía, si somos honestos. Y años después, pues, hice otro proyecto, la Silla México con Mateo Guarnacha de Cross Cultural Chairs, que en vez de entender y clavarnos con un tema artesanal, más bien nos clavamos con quiénes somos. Y pues, si yo me pongo, o sea, uno siendo el autor de estos dos objetos, pues son totalmente diferentes, parecen de dos personas. Tienen en cierta manera ahí como un tema medio, ¿cómo se dice? Esquizofrénico, ¿no? Entonces, esa fue mi motivación para empezar a pensar si alguien más tiene no voy a decir problema, pero como issue, por así decirlo, ¿no? Y eso fue lo que nos empezó a motivar. Este proyecto en sí empezó en la pandemia, y no sé si se acuerdan, allá por hace de 2 años hacia atrás, que parece que es lejísimos. Ya puedo estar aquí sin cubrebocas hablando, ustedes no, pero yo sí. Pues utilizando herramientas como Miro empezamos a desempacar qué es el diseño mexicano, y para entender el diseño mexicano, pues quiénes somos nosotros, o más bien cómo somos nosotros. Hay una actitud mexicana, ¿no? Entonces empezamos cada quien en sus casas y comunicándonos por Miro, empezamos a explorar desde temas, sobre todo literarios, que describieran quiénes somos. Y fue muy interesante entender que se habla más del mexicano en tanto de la mexicana, pero bueno, ese es otro tema. Y pues todas estas actitudes postcoloniales que traemos, ¿no? Y de que si somos resentidos, somos flojos, etcétera, etcétera. Y empezamos como justo a explorar. Y les tengo estas imágenes de nuestro Miro, porque es un poco como nosotros hacemos investigación, ¿no? Yo le llamo investigación no lineal, que es menos una investigación que uno haría para un paper académico y más una investigación como la hacen en True Detective, que tratas de buscar puntos aunque no existan, pero en tu cabeza hacen sentido y ves cosas y de repente te pones, bueno, no paranoico, pero como que buscas cosas que tal vez, pues sí, que vas siguiendo tu intuición. Y cuando nosotros seguimos nuestra intuición, de repente también nos escuchamos a nosotros mismos. Y el tener esta manera de hacer investigación tan libre, pues de repente te lleva a lugares inesperados, ¿no? En este caso, una exhibición que está aquí a 20 metros, ¿no? Entonces, esta un poco investigación, en cierta manera caótica, pues fue un punto de partida para empezar a entender quiénes éramos o quiénes somos, ¿no? Y empezar a buscar conexiones, eso también es súper importante. Cómo podemos empezar a buscar esas conexiones y cómo podemos aprender de ellas o inspirarnos en ellas. Al final del día, la investigación es para crear, ¿no? Pero este proceso es sumamente injusto, podemos decir, porque pues no se puede comunicar, a menos que vengan al Franz el jueves y esté yo y les ponga este video. Pero pues es algo que sucede pues tras bambalinas al final del día, ¿no? En cierta manera el diseño tiene esta característica de que solo vemos el resultado. Y para nosotros era muy importante cómo comunicar este proceso caótico, y darles importancia, ¿no? Entonces también por eso el equipo, que parece fácil, ¿no? Y aquí está Sofía Adi, Fer no pudo venir porque tiene clase, pero cómo condensar en estos 8 pendones que ahorita los van a ver, pues todo este caos y cómo lo podemos comunicar. Entonces de repente ya estamos hablando de que también podemos utilizar herramientas de diseño para solucionar
tal vez no es un problema, pero sí es buscar una solución de cómo comunicar esto, ¿no? Entonces, si tenemos tiempo de pasar a la exhibición, lo segundo que van a ver son estos pendones, cada uno con una frase, que en cierta manera resume esta parte histórica, que tal vez no es una línea de tiempo, pero sí trae esta parte de lo que nosotros aprendimos, identificamos en diferentes periodos en México con el tema de identidad, ¿no? Y entonces aquí es cuando empezó a tomar forma, ok, es importante hablar de la identidad, tenemos que desempacarla si queremos hablar de diseño mexicano. Y básicamente, bueno, a través de mi práctica he podido dividir el diseño en dos facetas. No digo que es la única manera de ver el diseño, pero al menos es a mí como me hace sentido hoy. Mañana ya no sabemos. Y la primera faceta es el diseño como un fin, que es muy fácil, ¿no? Tengo quiero solucionar una necesidad, aplico el diseño, le agrego un valor agregado, porque pues, es diseño al final del día, y pues la intención es venderla, ¿no? Entonces son lo que llamamos el diseño tradicional. Y es muy interesante porque ya como con todo esto que traemos en la cabeza empezamos a ver trabajo de varios colegas, ¿no? Y me llama mucho la atención este proyecto de Joel Escalona que se llama Balance, donde, aunque conceptualmente es un proyecto muy personal, ¿no? Es un proyecto que en cierta manera expresa él cómo busca balance en su vida. Hizo muchas ediciones de esta misma configuración de objetos, ¿no? De estos contenedores en un balance perpetuo, por así decirlo. Pero de repente había uno de un material como arcilla. Luego teníamos otro que lo hicieron con Nubel, con material de vidrio. Y otro de peltre. Es como que te pones a reflexionar. Mira, yo hice esta mecedora de madera de un mundo tradicional. Y luego de esta madera de metal con electropintado de colores de un mundo tal vez más urbano. Entonces, pues es interesante empezar a ver estos patrones, ¿no? Joel, al final del día, esos son objetos comerciales, ¿no? Que fueron exhibidos en Maco, me parece. Y pues él utilizaba los procesos y materiales que tenemos a nuestra disposición en México y pues muchos de ellos tenían que ver también con nuestra identidad, ¿no? También hay una edición de basalto, hay una de plata que es carísima, otra de cobre hecha en Michoacán, me parece. Eh, y pues nada, pero se me hace interesante que hay estos tres mundos, ¿no? Este mundo más como que busca lo tradicional, este mundo que busca más como la parte moderna y está más como la parte de la vida cotidiana de un lugar más urbano. Y empezamos a seguir explorando, ¿no? Entonces de repente nos damos cuenta que que a través de tipologías muy puntuales, como por ejemplo el jarrón, ¿no? El jarrón es es una tipología muy interesante porque la función, pues además de usarla para poner florecitas y todo ese rollo, pues también es un medio interesante para explorar. Y entonces aquí vemos también, ¿no? Como tres personalidades diferentes, ¿no? Primero tenemos este jarrón que me encanta, que se llama Bartolo, de Colectivo 1050, ¿no? Que habla sobre esta parte artesanal y del barro negro, que es un proyecto al final del día, sí es diseñado por diseñadores en colaboración con artesanos en Oaxaca. Pero luego tenemos el Engobe Series de Luis Vega, que lo distribuye Tributo, de Laura Noriega, donde pues el valor es mucho más geométrico, más hacia el mundo moderno. Y luego tenemos el Flores Flores de Jorge Diego Etienne, pues que también tiene flores rotulado a mano, los colores brillantes, utilizando un material que asemeja mucho la parte urbana. Entonces de repente empezamos a encontrar esos patrones, ¿no? Y entonces fue cuando dijimos, pues está interesante porque tal vez por aquí va el diseño mexicano. En vez de que haya un solo diseño como la banquito de Álvar Alto, ¿no? De madera, ¿no? O la silla de los Sims, que era como algo muy, muy claro, pues nosotros somos más complejos, somos más complicados y trabajamos de manera paralela, o existimos de manera paralela. Porque al final del día, pues nosotros estamos en convergencia en estos tres mundos, ¿no? Pero ¿dónde acaba uno y dónde empieza otro? ¿Cuándo somos uno y cuándo somos otro? Entonces ahí es cuando cuando empezamos a entender o no sé si entender, pero empezamos a reflexionar de que, híjole, esto, pues ¿cómo lo podemos catalogar, no?
Y eso es un poco lo que quisimos reflejar al principio de la exhibición, con que le llamamos objetos en diálogo, ¿no? Porque partimos de tipologías y esas tipologías empiezan a discutir entre ellas, por así decirlo, ¿no? Como la silla de Hagerman hecha por artesanos, o la silla de Moisés Hernández que la produce Mexa, y reaparece la silla, ahí casi no se ve, pero ahí medio se asoma, la silla de Cross Cultural Chairs que las hacen los patrones allá en Monterrey. Pero luego también tenemos, bueno, reaparecen la vasija Bartolo y más artefactos también, ¿no? Que empezamos a entender como esta mezcla, ¿no? De diferentes momentos que son, o diferentes contextos, porque no nada más es un tema de geografía, ¿no? Porque a mí me gusta más la palabra contexto, porque geografía va más como territorio y contexto también nos incluye a nosotros, entonces es interesante. Y pues estos objetos que están como entre estos mundos, ¿no? Como gabinete inspirado en Tlaloc, que como que está en el mundo tradicional, pero inspirado en el mundo prehispánico, ¿no? El indio muerto, pero llevado a un nivel, o con una geometría moderna. Entonces como que de repente, pues sí existen esos objetos híbridos que transcienden en esos diferentes puntos. Y eso se me hace absolutamente interesante, ¿no? Porque al final del día, y es un poco lo que discutimos en los textos de sala de la exhibición, pues nosotros en México, al momento de que sí producimos muchos objetos, pero al final del día el diseño y la industria no hay una conexión como nos gustaría, sinceramente. Y eso significa que los objetos que utilizamos día a día, las sillas en que ustedes están sentados ahorita, ¿no? El celular por lo que están transmitiendo en Facebook, pues está fabricado tal vez está fabricado en Asia o tal vez hay cosas fabricadas en México, pero están concebidas por otras personas en otros contextos, donde tal vez nosotros como mexicanos no nos tienen en mente, ¿no? Cuando yo me he preguntado por qué en México tiene esta como tecnofobia, muchas veces es porque no porque nos dé flojera leer el instructivo, pero es que el instructivo no está diseñado para nosotros, ¿no? Y entonces eso también empiezas como a reflexionar. Claro, pues es que si hubiera más un contexto económico donde se puede permitir más un tema de diseño, pues bueno, puede estar más interesante. Pero siempre hay esta fricción. Entonces, ¿qué es lo que hacen los diseñadores contemporáneos? Se tienen que ver forzados a pues, buscar metodologías artesanales, nosotros tenemos que buscar metodologías artesanales. Todos los objetos en la sala, en esta foto, todos están hechos a mano prácticamente, ¿no? O sea, no hay ningún troquel, excepto uno, uno de vidrio que le hizo Libby. Que eso sí está así, producción en masa a lo bruto, como moldes y así de que 100 piezas al segundo, un rollo así, pero los demás están hechos a mano. Y así es como existe el diseño en México, ¿no? Entonces, es interesante también que nosotros, diseñadores mexicanos, pues también queremos que los objetos cuenten sobre nosotros, que hablen sobre nosotros y que también sean parte de nuestra vida cotidiana. Porque si nos damos cuenta, pues la mayoría de los objetos no habla sobre nosotros, ¿no? Y bueno, pues una reflexión muy bonita, qué padre, pero pues debe haber algo más, ¿no? Como que esta reflexión, como que terminaba muy rápido, ya saben, como cuando ven una película que no es muy buena y como que se acabó y te quedas con ganas, pero es una sensación un poco desagradable, dices, no, aquí debe haber algo, aquí hay algo más. Entonces, ¿qué tal si podemos utilizar el diseño para entender quiénes somos, ¿no? Y bueno, nosotros, pues, como les platiqué al principio, parte del diseño especulativo es utilizar el diseño como un medio para generar preguntas, ¿no? Pero, ¿qué diseñadores existen por ahí que han utilizado el diseño como un ejercicio de entendimiento? Y entonces es súper gratificante cuando nos ponemos a explorar, que es una práctica también muy común en México, donde el fin del objeto tal vez no es, sí, lo va a vender, pero el preguntarme quiénes somos a través de mi oficio, que es diseñador. Y empezamos a buscar muchos proyectos. Bueno, este es el primero que yo quiero hablar, de Ariel Rojo. Yo por ahí del 2000, ¿qué habrá sido? 2006, 2007, yo hice mis prácticas con Ariel y de repente estuve un rato trabajando con él. Y yo me acuerdo que era una de las primeras personas que yo llegué a conocer que decía que
él prefiere inspirarse en quiénes éramos, así es como él lo definía, para entender quiénes somos. Y ahí por ahí en esas fechas, en los 2000, pues era muy común que la gente pues quería ver lo que estaba pasando allá afuera. ¿Qué está pasando en Milán? ¿No? Y era cuando empezaban a ver más blogs de diseño y Core 77, entonces empezabas a ver, y pues claro, quieres ver con ellos porque culturalmente nosotros, o históricamente nosotros, pues vemos lo que pasa en el primer mundo aspiracional, ¿no? Y queremos ser parte de ese rollo, y pues como que nos saltamos, ¿no? Quiénes somos. Pero Ariel no, Ariel, él me platicaba que él se iba al Museo de Antropología y se ponía a analizar los objetos, los artefactos, y los bocetaba. Y entendía, y trataba de entender por qué eran como eran, cuál era su configuración, y y con eso él empezaba a buscar una manera de cómo tienen que ser los objetos mexicanos, ¿no? Y eventualmente él tuvo esta marca que se llamaba MX, súper interesante, que justo partía de esa pregunta, ¿no? Y para mí esto es como bueno, en mi experiencia, es como la primera vez que tuve esta conexión, o que yo lo identifiqué, y pues que en cierta manera a mí pues como que te pone ahí un chip, ¿no? De que ahora ves las cosas diferentes. Otro objeto sumamente interesante es el de, bueno, Liliana Ovalle, una de las diseñadoras que yo admiro muchísimo. Tiene una mente increíble, y investigando qué es lo que habían hecho otros diseñadores, pues llegamos a este proyecto que se llama Altar DIY, o Do It Yourself. Liliana ahorita vive en Londres, ella me parece que es profesora en Goldsmiths, y pues bueno, obviamente, pues yo creo que está medio complicado, ¿no? Hacer tu altar de muertos cuando es noviembre si vives fuera de México. Pero entonces, sí me hace muy interesante cómo ella, tal vez sin que la intención sea, voy a definir la identidad mexicana, pero sí voy a utilizar algo que a mí me identifica o parte de mi cultura para hacer este ejercicio de cómo hacer un pequeño altar, ¿no? Y honrar a mis antepasados en un contexto que tal vez es diferente al mío, ¿no? Entonces ustedes se meten a su página y pueden bajar el cómo fabricar esto con ustedes, y es sumamente interesante porque entonces, como es do it yourself, ya no es comercial, ya es de dominio público, ¿no? Y bueno, también una nota interesante, el objeto es lindísimo, pero cuando lo hicimos en el estudio es cuando de verdad te das cuenta lo brillante que es Liliana. Entonces, porque es como con muy poco puedes hacer muchísimo, y con materiales que prácticamente todos tenemos, y que habla de nosotros también. Entonces, pues aquí es cuando ya nos confrontamos de que, pues ya el diseño no tiene que ser comercial para hacer diseño y que hable de nosotros, ¿no? Y así podemos empezar a ver y explorar diferentes proyectos, ¿no? En el caso de Gerardo Ocio, un diseñador de Monterrey, donde a diferencia tal vez de lugares como Oaxaca o inclusive aquí la Ciudad de México, Guerrero, etcétera, pues Monterrey no es muy conocido por la cultura indígena que existía, y eso es mucho porque pues las comunidades indígenas en el noreste pues son más nómadas. Y entonces, cuando hablamos o sea, para Gerardo es muy importante, o Jerry, como decimos, para Jerry es muy importante la parte de territorio y cómo el territorio cambia y evoluciona y cómo desplaza en esta constante búsqueda de progreso, ¿no? Y él hizo esta colección maravillosa, aquí solamente tenemos una imagen, de artefactos que hablan un poco esta narrativa que es difícil de encontrar, de cómo entre comillas, progreso va desplazando a comunidades nómadas que existían en Monterrey. Hace poquito tuvimos una charla con él, más por temas académicos, y la investigación que está haciendo ahorita de su maestría es espectacular, y habla mucho de qué tan diferente es esta idiosincrasia en Monterrey, que lo que pasa aquí en México, ¿no? Entonces él diseña estas sandalias, ¿no? Con esas megaplataformas, unas sandalias típicas de la cultura originaria de esas regiones, pero pues vemos este gran peso que hay que cargar, ¿no? Que son las hechas de concreto, ¿no? Entonces en ese sentido, pues a través de los objetos también traes conversaciones. Y otras maneras de averiguar o de reflexionar quiénes somos, nos llevó a este proyecto de Pedro y Juana, este estudio de arquitectura. A mí personalmente se me hace que hacen más que arquitectura, y tienen una manera increíble de cómo explorar y hacer investigación a través
investigando, haciendo. Y ellos tienen ellos le llaman una puesta de escena o como dioramas, donde en esta puesta hay varios personajes que tratan de capturar momentos efímeros que suceden en la ciudad, ¿no? Desde, por ejemplo, esta de aquí habla sobre el aire que tú sientes cuando estás entre Reforma e Insurgentes, que solamente sucede ahí, pero que que no te lo puedes llevar a tu casa, ya saben. Entonces, ¿cómo puedes hacer un personaje a través de esto, no? O cómo puedes hablar sobre las inundaciones que suceden en México. Entonces, es en cierta manera voltear a ver cosas que pasan, que son nuestra vida cotidiana, y darles esta importancia de un proyecto, ¿no? Y también esto no es, yo no puedo ir a una tienda a comprar esto, ¿no? Y ese no es el punto, pero sí puedo tener una experiencia al respecto, ¿no? O proyectos que hemos hecho en la academia, ¿no? Como este de Karina Pérez, donde ella se pone en los zapatos de estos grandes creadores, ¿no? Como en el caso de Joseph Albers, que vino a México a buscar inspiración, y qué tal que en vez de Joseph Albers era José Alberto, creo que ella le llamó. Y entonces ella se pone en los zapatos de cómo creaba Joseph Albers utilizando estas cuadrículas, y diseñó este collage. Y se dio cuenta que Joseph Albers hablaba de la estética mexicana como el protominimalismo. Y ella dijo, no, pues más bien vamos a hacer el protomaximalismo. Entonces diseñó estas vasijas, un poco como la continuación de lo que hacía Ariel, pero amplificadas, casi llevándolo a lo ridículo, ¿no? Y es un poco como estirar la liga hasta ver dónde se rompe. O este proyecto que se me hace súper divertido de Sandra Pérez, donde este proyecto se llama Lo mexicano no cabe en la modernidad. Y a través de varias investigación de su último año de la carrera, parte de su proceso fue diseñar esta colección de objetos hipotéticos, donde tal vez parten de estética moderna, pero como que la realidad los alcanza a todos. Entonces, esta idea de que, o sea, ella teniendo como esta postura muy rebelde de que los modernos en la época de los 60 en México quieren imponer este buen gusto, pero al final nosotros pues nunca lo acabamos aceptando, ¿no? Entonces, ¿qué tal que, o al menos como yo lo interpreto, es un primer acercamiento a aceptarnos quiénes somos? De que pues no somos suecos, ¿no? Y nos gusta tener muñequitas que nos recuerdan cosas junto al Don Julio, ¿no? Y es un proceso también divertido, ¿no? Porque también sentimos una conexión con ese tipo de proyectos. Ese es un proyecto que hicimos en el estudio, tendrá, creo que fue ahí 2012, 2003, no, 2014 por ahí, donde platicando con colegas súper frustrados de la situación del país, y hablando de la bandera de México, quisimos, o sea, como que parte del arrebato de no saber qué hacer con esta impotencia e inconformidad, pues bajé una bandera de internet, de estas de las que vienen en vectores, y pues simplemente como por un arrebato dije, bueno, pues es que los colores de la bandera pues no son correctos como están ahorita, debería ser diferente, ¿no? Y lo interesante de este ejercicio es de que nosotros desde niños estamos acostumbrados a que los lábaros patrios son sagrados, intocables, y no podemos jugar con ellos, no podemos faltarles al respeto, no podemos transgredirlos. Y al hacer esta bandera donde tratamos de donde lo rojo, que todos sabemos qué significa lo rojo, trata de empujar los otros elementos y los minimiza y los hace más pequeños, pues nos genera una sensación bastante extraña, ¿no? Que es una sensación que le llamamos una disonancia cognitiva, ¿no? O al menos fue lo que yo sentí. Y entonces, a través de esta reflexión de objetos, pues es cuando vamos entendiendo de que, pues que nuestra cultura, al ser muchas cosas y ninguna a la vez, pues también es una disonancia cognitiva, ¿no? Donde estamos constantemente tratándonos de aceptar quiénes somos, de aceptarnos no, de justificar quiénes somos. Entonces, si de repente nos enorgullecemos de las culturas originarias y de la tortilla y del quesillo, pero por otro lado, si por ahí los que tienen así abuelos españoles y ganan el Real Madrid, no, bueno, pues entonces también, que está bien, porque es parte de su cultura. Y encontrando o sea, como justo con todo esto en la cabeza, como que llegamos al trabajo de Dorian Ulises López, el fotógrafo de moda, pero que él tiene este proyecto lindísimo que se llama Mexicano MX, una cuenta de Instagram, donde
él trata él viaja por todo México, sobre todo lugares un poco rurales, a la costa, y él tiene esta habilidad de extraer la sensualidad de personas que en otros contextos en moda pues negaríamos rotundamente que eres alguien bello o eres alguien, ya sabes. Entonces como que el trabajo de Dorian hace que te sacudas esos prejuicios y que podamos vernos a nosotros como de veras somos, que somos hermosos y complejos, ¿no? Y entonces nos acercamos a Dorian y le pedimos, oye, estaría buenísimo, no eres diseñador, pero sí hablas de identidad. Y nos encantaría que hicieras algo para la exhibición. Entonces, hizo video de 45 minutos, que de puros retratos como estos, que es como algo bastante interesante, porque además lo pusimos en un lugar que a fuerzas lo tienes que ver y tienes que pasar por ahí, como una analogía, tienes que ser iniciado para lo que viene, en cómo está dividida la exhibición. Ahorita les platico más al respecto. Pero también ese tipo de ejercicios no nada más es de reflexionar nosotros como diseñadores o de reflexionar también con el trabajo de alguien más, pero también podemos invitar a otras personas a que crean, ¿no? Como en el caso de la comisión que le pedimos a Dorian. Pero también lo que hicimos con Bijou. Bijou, como saben, bueno, también saben que yo tengo ahí una conexión especial con Bijou, pero las quisimos invitar. Ellas, bueno, es una empresa liderada por Marisol Centeno, diseñadora textil, donde trabajan, bueno, diseñan productos textiles y colaboran con artesanos tanto en Tetitlán del Valle como en Badoji, India. Y cuando la invité a que fuera parte de la exhibición, y que también pudiera ser un proyecto no comercial, que también que todos pudiéramos aprender de la identidad, pues entonces ella y su equipo van a Tetitlán del Valle y empiezan a entablar un diálogo y a generar lo que llamamos en el Design Research procesos generativos, que pueden ser collages o entrevistas, para entender cómo la comunidad zapoteca con la que trabajan entiende su identidad. Porque sucede que en la comunidad de Tetitlán del Valle, pues están las generaciones más grandes que están muy arriesgadas a la cultura, pero por la tecnología, llámese redes sociales, etcétera, etcétera, pues las nuevas generaciones ya están volteando a ver otras cosas, ¿no? Y otros gustos. Y aunque la parte cultural los define, tienen que entender otra manera de ellos de encontrar su lugar como zapotecos, pero hoy, no ayer, ¿no? Entonces son conceptos súper complejos. Y a través de estos ejercicios, esto es un poco el material de investigación, y ese es un close-up del resultado. Y Bijou, que normalmente hacen tapetes, no, es muy raro bueno, creo que es la primera pieza de indumentaria que hacen este objeto que, si se dan cuenta, lo estamos viendo de atrás y de adelante, porque así es un poco como se lee. Porque atrás, donde tiene un patrón con la típica greca escalonada, ¿no?, que encontramos en Mitla, con tejido en grana cochinilla, ¿no?, en lana, en un jorongo, que era lo que se tejía antes en Tetitlán, antes de los tapetes, pues tienes como esta capa de tradición, ¿no? Porque además, cuando les preguntaban a la comunidad cuál es el color, sobre todo a los mayores, ¿con qué color te identificas?, ellos sin pensar decían rojo por la grana. Entonces haces esta capa de grecas escalonadas con grana cochinilla, que en cierta manera como que te abraza y te protege, pero también pesa en cierta manera, ¿no? Y entonces la parte frontal, que representa a las nuevas generaciones, el color con los que ellos más se identificaban era el color negro, que pues el negro al final del día tiene una connotación de rebeldía también, ¿no? Entonces, a la hora de unir estas dos piezas con un hilo de cobre, ¿no?, que en cierta manera es una analogía de cómo la tecnología pues también les ayuda a la comunidad para difundir quiénes son, ¿no? Utilizan Instagram para hablar sobre ellos y hablar sobre ellos, pero también en cierta manera une esas partes de que también las personas que quieren algo más o quieren
digo, yo no puedo decirlos por las personas, es algo del, pues sí, yo tampoco no quiero malinterpretar, pero pues normalmente las personas buscamos también una evolución, ¿no? Y entonces fue muy interesante porque por este tipo de proyectos y este tipo de ejercicios, pues entabló un diálogo bastante interesante sobre identidad en en Bijú, ¿no? Otro proyecto que también estamos muy orgullosos que esté aquí en la expo es esta comisión que le hicimos con Innovando la Tradición, con Kitzia Barriaga y Diego, donde ellos diseñaron esta pieza para nosotros, donde utilizaron diferentes comales, no son platos, donde al final del día el comal se genera de barro, que el barro viene de la tierra. Y aquí vemos muchos comales diferentes, con colores diferentes y procesos diferentes y con una palabra diferente, que toda significa tierra en diferentes lenguas indígenas, que todas suceden, si más no me equivoco, en Oaxaca. Entonces es interesante hablar de identidad nosotros como mestizos, pero pues de repente también hay capas más complejas, ¿no? Entonces Colectivo 1050 también nos viene a recordar que la conversación puede ser cada vez más grande, ¿no? Y también lo padre de este tipo de nosotros como diseñadores es de que también pues somos multidisciplinarios y también buscamos colaborar con personas que no son diseñadoras. Y en este caso hablamos con Gabriel López, él lo conocemos porque es líder de un grupo que se llama Sonido Gallo Negro, que toca en cumbia psicodélica. Hay gente que dice que esta es esta cumbia satánica, no sé, pero es muy divertido. Y entonces le comisionamos esta pieza sonora donde pusimos esta configuración de bocinas, donde te acercas y puedes encontrar o, o entender la identidad que sucede en la ciudad según desde una caminata que tuvo, o varias caminatas puestas en una sola, como intertejidas en una sola, por Gabriel, para también escuchar cómo somos en cierta manera, ¿no? Entonces sentimos que es como un muy buen música de fondo de lo que estamos pasando. Pero pues, perfecto, ¿no? Pero pues ahora cómo ponemos a trabajar todo esto, ¿qué es lo que aprendimos? ¿No? ¿Para qué? Ya reflexiones muy bonitas, pero ¿cómo podemos utilizar esto para diseñar? Eh, y pues es donde nosotros investigamos de repente o vamos hacia territorios de investigación que no necesariamente son tradicionales, como que también nos ponen a crear, ¿no? Como este ejercicio que se llama Chromatic Biophilia, donde quisimos entender por qué nos gusta tanto el color en México. Y una pista que obtuvimos fue de que, pues como en la naturaleza hay tantos colores en México y estamos acostumbrados a verlos, entonces, digo, comparado en otros lugares donde nieva y nada más todo es blanco, ¿no? No significa que no nos guste el color, pero nosotros, pues sí, nos gusta el detalle, nos gusta lo blanco, entonces diseñamos estas piezas, que es como una especie de catálogo de colores y texturas, que tal vez nos pueda ayudar a diseñar productos que tal vez esos productos puedan ser más entendibles que una laptop hecha de aluminio anodizado, ¿no? También fuimos a preguntar a las personas, entonces hicimos este proyecto donde quisimos entender cuál era la relación entre el color y las personas, pero en objetos digitales. Entonces hicimos una encuesta donde quisimos entender también si había algo detrás del color que la gente utilizaba en sus celulares, ¿no? Que se puede bajar este reporte. Y con todo esto en la cabeza, que son también como investigaciones en paralelo, que tal vez no hablan de identidad, pero que sí convergen, pues quisimos como entender todo en un collage, ¿no? Para nosotros el recurso del collage es muy interesante porque, como dice Tatiana Bilbao, es un proceso que nunca acaba o que nunca están completos, que tú decides, o sea, que tú lo paras, pero tú puedes seguir, donde buscamos ver quiénes éramos y encontrar estas como suertes de paralelismos o de inconsistencias o de contrastes o de, como le queramos llamar, ¿no? De incoherencias inclusive, ¿no? No sé, Pedro Infante y Pedro Infante, ¿no? La misma persona en diferentes maneras de ser mexicano, ¿no? Donde tenemos estos paraísos modernos y estos otro tipo de paraísos, si le podemos llamar así, ¿no? El qué bonito está enfrente de todo, está en medio de todo, obviamente. Y este tipo de ejercicios son importantes para nosotros porque es otra manera también de investigar y de reflexionar. Y pues
¿cómo podemos utilizar esta disonancia como una metodología de diseño? Y es cuando pues, se pone seria la situación. ¿Cómo podemos diseñar artefactos partiendo de quiénes somos? Entonces, en la pandemia hicimos esta metodología donde quisimos, y pues una metodología al final del día tiene que ser estructurada, ¿no? Entonces, como ejercicio teníamos que escoger una tipología de un producto que tuviera una función, o más bien que tuviera necesidad, y una función que cumple esa necesidad, que tenga que tener una justificación emocional, porque algo que nos dimos cuenta es que en México pues no nada más es cosa que me sirva ya, pero también hay una relación emocional con los objetos o con mi entorno que también tiene que ser satisfecha, y entender cuál es la paradoja o disonancia, que eso también es parte de quiénes somos nosotros. Por eso luego a los gringos les cuesta tanto trabajo entendernos. Y, y eso explicarlo en un concepto, ¿no? Y entonces en este ejercicio empezamos a diseñar una colección de objetos hipotéticos, no son comerciales, pero que hablaran de nosotros. Y hablaran no desde un lugar para juzgar, sino hablar desde un lugar de aceptación. Y pues en México no nos gusta la responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Siempre tratamos de evadirla. Pero es esta parte, sobre todo la autoridad, la que nos impone ser responsables. Y ese fue un punto de vista donde, ¿qué tal que, cómo podemos diseñar objetos donde no incluya esta imposición de la responsabilidad, pero que siga siendo funcional? Y ahí fue donde empezamos a diseñar el resultado de la exhibición, ¿no? En el caso de, si hablamos de evadir responsabilidad, nosotros siempre decimos la palabra ahorita, porque no nos queremos comprometer, ¿no? Cuando yo me comprometo digo, no, a las 5 aquí nos vemos. ¿A qué nos vemos? No, ahorita. Y es algo que es muy normal entre nosotros. Entonces, cuando diseñamos un objeto, donde voy a pasar otra vez yo, que está muy cortito, pues cuando un reloj le quitamos toda la precisión, pues de repente ya es un reloj que tal vez nos puede entender más a nosotros mismos y lo podemos utilizar, ¿no? El reloj ahorita. O otra actitud que tenemos en México, donde tal vez cuando nos protegemos, tal vez utilizamos un poco al engaño, ¿no? Donde diseñamos este candado con que es diseñado para intimidar, porque tienes esta como combinación que no sabes qué hacer, pero como funciona es de que aquí casi no se ve, pero se abre apretando esos dos botones, ¿no? Es un poco la respuesta, inspirados en cuando dejas la luz prendida en tu casa cuando sales para que piensen que hay alguien, pero pues no hay nadie, entonces como que defiendes un poco engañando, y también es una actitud que en vez de ser un objeto que me engaña a mí, que ese es el camino fácil, es un objeto que utiliza esa parte como para que a mí me ayude, para que a mí me dé una solución, ¿no? Esta que le llamamos la bocina gandaya, porque quisimos entender cómo podemos hablar del gandallismo en México, ¿no? Y al final del día el gandallismo es un poco aprovechar la situación, como el agarrar un poco más de lo que a ti te toca, y es algo que lo hacemos desde un lugar tal vez de resentimiento a veces, y lo quisimos hacer con esta bocina porque el sonido lo que hace es que, y no sé si les ha pasado, pero cuando uno escucha música sin audífonos, pues entonces también crece tu espacio personal e invade el de los demás, ¿no? Entonces en vez y quisimos diseñar una bocina que eso fuera obvio, por eso que se supone que sirve, está en la exhibición, pero lo tienes que ver, le quitaron el USB, entonces no está tocando música, pero sí sirve, ahorita les hago una demo. Y pues por eso las bocinas están hacia mí, porque yo cargo mi bocina, mi boombox, para mí. Y pues los demás pues se tienen que fletar mis gustos musicales. Y por último, quisimos entender cómo podemos utilizar el hubiera como un punto de partida hacia la funcionalidad. Y para nosotros el hubiera es muy interesante porque es una manera de justificar algo que nunca va a suceder, ¿no? Es que no se hubiera, es que no hubieran marcado penal, ya saben. Pero es una sensación que somos honestos, nos reconforta en cierta manera, ¿no? Es como que es un poquito como que nos ayuda a lidiar con lo que está pasando. Entonces por eso diseñamos este display que lo que hace es de que nos recuerda a cuánto estaba el dólar hace 20 años, antes del error de diciembre. Y pues nos hace pensar que, pues, ¿qué hubiera pasado si el dólar está a 3 pesos? Me hubiera podido comprar mi pedal de guitarra que ya no me alcanza, ¿no? Y así. Y bueno,
con todo esto, lo último que quisimos hacer también fue pues diseñar la identidad de la exhibición, ¿no? Pues, tiene que tener una personalidad, tiene que tener una identidad, algo que no tiene identidad, o que tiene muchas identidades al mismo tiempo. Y esa fue la misión que le pedimos a Aldo Arillo, tipógrafo también regiomontano, por cierto, donde le dimos este gran reto de decir, diseñamos una identidad que siempre está en flujo. Entonces él diseñó este sistema de letras que, con muchas configuraciones, donde también pudiera jugar y también pudiera como evolucionar, ¿no? Y es justo por eso lo primero que vamos a ver en la exhibición. Pero eso no es todo. ¿De qué se acabamos? Paciencia. Pero, ¿por qué quiero hacer como última conclusión? Ahorita les enseñé varios objetos, ¿no? Hipotéticos, que según yo nosotros eran como súper mexicanos y ver la funcionalidad desde quiénes somos y bla, bla, bla. Pero pues muchas veces la realidad es más interesante que la ficción a veces. Y en nuestra investigación pues nos encontramos con este aparato, ¿no? Que es la famosísima caja de toques. Que uno pudiera argumentar que la función es educativa porque inició en México como un kit para las telesecundarias donde los chicos podían aprender electrónica, bla, bla, bla. Pero como lo usamos esto es para darnos toques al final del día. Y nos damos toques porque pues, para enseñar que aguantamos cuando estamos echando nuestros shots de tequila en el Tenampa, ¿no? Y es muy interesante porque entonces este es un objeto totalmente industrial, ¿no? Hay un molde, hay procesos industriales, no hay nada de artesanal según yo en esto, ¿no? O como nosotros tenemos en cuenta. Es un producto mexicano para nosotros. Y se me hace súper interesante que nosotros buscando por todos lados, pero pues mira, ahí está como la prueba o un ejemplo a seguir de que tal vez la funcionalidad no tiene que ser exactamente algo que tiene que ser súper funcional y eficiente y que me mejora mi vida. No, tal vez es nada más para darme toques y estar con mis cuates y decirle, mira, yo sí aguanté más que tú. Eso también se vale. Entonces eso es bastante interesante y esa es un poco como la conclusión. Uno puede llegar y buscar un tema por muchos lugares y pues lo que importa es el camino, no dónde llegar. Muchas gracias.